con lo que estábamos viendo sobre hormonas vegetales. La clase pasada hablamos sobre qué eran las hormonas vegetales como en general y hablamos de de las auxinas. Hoy vamos a hablar sobre otra hormona vegetal súper importante que son las citoquininas, ¿ya? Junto con las auxinas son dos de las hormonas esenciales para las plantas sin las cuales simplemente no puede desarrollarse una planta. O sea, no puede haber una planta sin auxina y sin citoquinina. Pueden tener niveles bajos, pero no pueden tener cero, ¿ya? Porque no se puede hacer una planta sin esta hormona. Bueno, la mayoría de las células vegetales son capaces de dividirse incluso luego de diferenciarse. Eso es un poco distinto a las células animales que a veces cuando se diferencian ya, chao, ¿cierto? Y ustedes que han hecho botánica 2 saben que las células parenquimáticas, por ejemplo, pueden dividirse en recuperación de tejido y todo normalmente. Incluso las colenquimáticas, las esclerenquimáticas ya no, pero la mayoría de las células de tejido vivo de las plantas se pueden dividir. Y estas se pueden dividir un número determinado de veces después de las que se rediferencian. Ya sea, hay células parenquimáticas que pueden desdiferenciarse y después volver a diferenciarse. Y esta función es importante en cicatrización de heridas y la abscisión, que tiene que ver con la caída de las hojas, ¿ya? Y de las flores, cuando un órgano se seca y se cae. Eso es la abscisión. Nosotros, ¿qué es lo como observación, ¿no es cierto? Sabemos que hay ciertas plantas que generan tumores, ¿cierto? Agallas, tumores. ¿Y qué son los tumores? ¿Son mutaciones? ¿No? ¿Qué son los tumores? En el caso de animales, la causa de los tumores pueden ser mutaciones, pero esos no son los tumores, esa es la causa. Acumulaciones de células. Exactamente, son, ¿no es cierto?, lugares donde hay división como descontrolada de células. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso es un tumor, ¿no? Sí. Crecimiento celular, donde hay muchas células que se dividen y no se paran de dividir y eventualmente eso se forma una masita, ¿cierto? Eso es un tumor. Puede ser benigno o maligno en animales. ¿Ya? En el caso de plantas, las plantas no tienen cáncer, ¿sí? Pero sí pueden tener tumores, y en este caso hay un tipo de tumor que está asociado con la infección de una bacteria que es Agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens provoca tumores. Entonces ahí uno dice, algo tiene que pasar con esta bacteria, algo tiene que secretar o qué sé yo, que activa la división celular indefinida, ¿ya? Y esta división incluso ocurre luego de eliminar la bacteria. Es decir, yo tengo un tumor, puedo hacer un tratamiento con antibióticos, qué sé yo, eliminar la bacteria y el tumor sigue dividiéndose indefinidamente. O sea, provoca que las células se indiferencien y que se conviertan en totipotenciales y que se dividan siempre, ¿ya? Y a esto se le llaman callos y son útiles para el cultivo in vitro de tejido. ¿Por qué? Porque vas a tener células vegetativas con la capacidad de dividirse infinito, ¿cierto? Entonces yo puedo agarrar un tumor de una planta, un callo, ¿cierto? Un callo es una masa indiferenciada de células de planta. Eso es un callo. Y si yo lo parto en 80 pedazos, ¿cierto? Con dos clones, pero cada pedazo, si yo lo pongo en medio cultivo apropiado, puedo generar una planta nueva. Y esto es súper útil para la propagación in vitro por tejido. ¿Ya? Y obviamente algo hay en esta relación, ¿no es cierto?, que se produce que genera esta división celular. ¿Sí? También tenemos como evidencia de que la leche de coco estimula la división celular en cultivos de tejido. ¿Ya? Eso se hizo experimentalmente. O sea, gallos que la leche de coco básicamente es la carne del coco, la parte blanca, ¿cierto?, que corresponde al endocarpo, ¿no? No corresponde a la semilla, ¿ya? ¿Ven? Están perdidos. Recuerden que el coco, la parte del endocarpo es duro, ¿cierto? Y adentro está la semilla. La semilla, la parte de la testa de la semilla, tiene esta parte como que se come, ¿no es cierto? Y en el caso del endosperma es líquido.
Esa parte blanca, si yo la muelo, eso es la leche de coco. ¿Ya? Si yo la muelo, yo la estrujo. Bueno, entonces debe haber algo en esa leche de coco que estimula la división celular, ¿ya? Y obviamente a medida que avanzó la tecnología, eh, descubrieron cuáles eran las moléculas y cacharon que era molécula, una que se llama quinetina y otra que se llama ceatina, ¿ya? Y que lo que hacían era estimular la división celular. La citoquinina, estas son entonces citoquininas. Estas son dos citoquininas. Y las citoquininas se agrupan por actividad biológica, ¿ya? Hay otras hormonas vegetales que se agrupan por estructura química. Y todas las que tienen esa estructura química básica se llaman hormonas. Y hay algunas hormonas que se agrupan por actividad biológica. Es decir, químicamente, las citoquininas pueden ser distintas moléculas, ¿ya? Entonces se llaman citoquininas por el efecto que tienen, que es de inducir la división celular, qué sé yo, ¿ya? Entonces, químicamente pueden estar no relacionadas a citoquininas, pero todas hacen lo mismo. Ese es como la moraleja, ¿ya? Y hay otras hormonas donde es al revés, ¿ya? ¿Cuál es la actividad biológica de la citoquinina? Induce la división celular en callos. Recuerden, callos son masas de células indiferenciadas en presencia de auxina. Recuerden que no puede haber una planta con una sola, tienen que estar las dos. Promueve el desarrollo de raíces en callos si se encuentra en la adecuada proporción molar con las auxinas. Retrasa la senescencia de las hojas. ¿Qué significa eso? Ojo, cuando viene el otoño, las hojas se ponen amarillas y en plantas que son caducifolias, ¿cierto? Se caen, ¿sí? Esa caída de las hojas está regulada por una hormona que se llama etileno y la citoquinina tiene la actividad inversa, es decir, evita que se caigan las hojas, ¿ya? Y obviamente eso está regulado por la entrada del fotoperíodo, ¿ya? Pero en el fondo tiene un efecto opuesto al del etileno en la caída de la hoja. Y promueve la expansión de los cotiledones en las dicotiledones, ¿ya? La transceatina es la forma más activa de la citoquinina y puede inactivarse al unirse a macromoléculas, igual que la auxina, y con el mismo sentido biológico. ¿Ya? Cuando yo quiero transportar una hormona sin que vaya produciendo el efecto biológico en todo el camino, uno a una macromolécula, la inactivo, la transporto, se suelta de la macromolécula y hace su efecto biológico en el lugar target, ¿cierto? En el lugar de destino. ¿Sí? Algunas bacterias patógenas, insectos y nematodos secretan citoquininas en su forma libre y obviamente son patógenos que inducen la formación de callos, que inducen la formación de tumores. ¿Ya? Eh, yo no soy ni experto en nematodos, ni experto en bacterias, ni experto en insectos, pero ustedes le pueden preguntar a los que sean expertos en eso. Por ejemplo, Carolina Yáñez, hablarle, ¿no es cierto?, de bacterias que inducen callos y Juan Carlos les puede hablar de los nematodos, que como también inducen a veces formación de agallas en las plantas, ¿ya? Agalla es lo mismo que en el fondo un callo, ¿ya? Aquí tenemos esta cuestión, yo me imagino, no sé, ¿ustedes han tenido biología molecular ya? Sí, Sí. Ya. Esto es una práctica súper común en biotecnología de plantas, en biología molecular de plantas, es de rutina y esto además se usa ahora para transformar células de forma rutinaria, ¿ya? Yo tengo una planta y se infecta con una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, ¿ya? Como es una bacteria, tiene el cromosoma único en su ADN ahí circular y además tiene plásmido, que es material genético extracromosomal, ¿ya? Este plásmido es el plásmido TI y tiene una región de virulencia que permite la replicación, ¿no es cierto?, de la infección de esta bacteria acá y es capaz de meter pedazos del ADN del plásmido, los inserta en el ADN de un huésped, en este caso una planta. ¿Ya? Con el desarrollo de la biología molecular y la transformación genérica y todo, lo que se puede hacer ahora es agarrar este plásmido y hacerlo en ingeniería. Yo lo puedo hacer. Entonces, lo que dejo es el origen, el inicio, el fin y la zona que se pega, ¿cierto? Yo puedo ponerle en la zona que se inserta en el huésped lo que quiera. ¿Ya? Puedo ponerle genes de ratón, puedo ponerle genes fluorescentes, puedo ponerle genes de aumento de la pubescencia, de tolerancia a la sequía, acumulación de prolina, puedo ponerle genes de lo que se me ocurra. ¿Ya? Entonces, eso es una herramienta súper buena para generar, obviamente le sacan los genes de virulencia,
sacan lo que tiene que ver con infección y que la planta se enferme, y le dejan, uno puede cortar y pegar y ponerle allí lo que uno quiera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Por electroporación o por distintas técnicas, lo que hace es que esta bacteria, bueno, naturalmente, esta bacteria se puede entonces meter este plásmido sintetizado, infecta la planta, le mete ese pedazo de ADN. Entonces, ahora, este pedazo de ADN se inserta al azar en el genoma huésped, ¿ya? Entonces hay que esperar que se enchufe en una parte que no corte un gen esencial o qué sé yo, ¿ya? Y lo que voy a generar entonces es que yo voy a ser capaz de meterle un ADN que yo quiero a una célula que no lo tenía y voy a generar una planta transformada, ¿ya? Esa planta transformada va a formar un callo, porque como esto sintetiza además citoquinina, forma una masa celular, y de este callo yo lo puedo llevar a un medio cultivo, ¿cierto? Se puede llevar un medio cultivo con antibiótico o se puede calentar un poco, ¿no es cierto? Se mata la bacteria y después de eso yo voy a tener células transformadas con las nuevas genes, características que yo quiero y las puedo propagar por cultivo in vitro y voy a tener entonces ahora plantas transformadas. ¿Sí? Eso es una típica técnica de biología molecular para generar líneas transformadas de plantas. ¿Ya? ¿Conocen algunas otras? ¿Aló? No, yo no. Ayer, de hecho, estaba leyendo sobre la agrobacterium, como una transformación mediante la agrobacterium, pero no. Ya, otras técnicas de transformación en plantas son la biobalística, que es básicamente, literalmente dispararle balas de un metal cubierto con ADN, con una especie de escopeta a la célula. Entonces tengo un tejido celular relativamente indiferenciado y literalmente le disparo bolitas de oro, tungsteno cubiertas de ADN y eso se mete dentro del núcleo a balazo. Así, así. Y la otra es la electroporación, que genera cultivos celulares sin pared celular y solamente se puede con alguna especie y puedo después con un pulso eléctrico generar cambios en la permeabilidad de la membrana y que se metan fragmentos de ADN que están disueltos en el medio, ¿ya? Pero lejos, la técnica más usada es el agrobacterium. Las citoquininas se sintetizan principalmente en los meristemas apicales de raíz. Y si se fijan, entonces tenemos como funciones opuestas, no sé si opuestas, pero funciones opuestas y lugares opuestos para la auxina y la citoquinina. La auxina, ¿dónde se sintetizaban? Y sí, vimos como 8000 experimentos de la clase pasada de las puntitas. ¿Se acuerdan, no? Una semana atrás. Aló, aló. ¿Hay alguien ahí o no? Sí, sí. Ya, ¿dónde se sintetizan la auxina? Oye, ¿estuvieron en la clase? Había visto, yo no, yo estaba en una prueba, pero ayer había visto el video, pero estaba entre medio dormido que lo vi muy temprano. Eh, Ya, en los meristemas apicales de brote. Acuérdense que tiene que ver con la dominancia apical y que la elongación del tallo y que se sintetiza en la punta y así se mantiene la dominancia apical y cuando yo corto la punta saco la inhibición sobre las yemas laterales y se activan las yemas laterales. Se sintetiza arriba, ¿ya? Y se trasloca por el tejido vascular hacia la raíz. Acá es el revés, ¿ya? Entonces se sintetiza abajo y se transporta por el xilema arriba y la otra se sintetiza arriba y se transporta por el tejido vascular hacia abajo, ¿ya? Las citoquininas regulan la división celular en tallos y raíces y en el fondo lo que hacen es regular obviamente el ciclo celular. Aumentan al final del periodo S, del periodo M y el G1 de la fase, ¿no es cierto?, del ciclo celular, ¿ya? Aquí tenemos una cosa que muestra, ¿no es cierto?, que
Las citoquininas se requieren para el crecimiento normal de los meristemas apicales, porque obviamente en esta zona es donde ocurre la división celular. ¿Ya? Aquí tenemos un tabaco silvestre, ya que tenemos un tabaco transgénico que sobreexpresa una oxidasa de la citoquinina, es decir, va a tener una expresión reducida de la citoquinina. ¿Ya? Entonces, claramente se ve, esto está a escala, por si acaso, y claramente el meristema se ve alterado y se ve reducido, ¿no es cierto? Esto es mucho más chiquitito que este otro que está acá, entonces está obviamente alterada el desarrollo del meristema. ¿Ya? La razón entre las auxinas y las citoquinas regula la morfogénesis en los cultivos de tejido. En el fondo, cuando yo tengo una masa de células indiferenciadas, cuánto le ponga de auxina y citoquinina va a determinar que hayan raíces, tallos o las dos cosas. ¿Ya? Si yo mantengo una proporción exacta, o no exacta, porque hay una cierta proporción entre las dos, la masa celular se mantiene indiferenciada, pero si yo me inclino por un lado o para el otro, voy a generar raíces o tallos. Ya, eso se los muestro así. Acá tengo concentración de quinetina. Las citoquininas se abrevian así, CK, y IAA, el ácido endolacético, es la auxina más típica, ¿cierto? Quinetina, auxina, IAA, ácido endolacético, o sea, citoquinina, auxina. Citoquinina, auxina. ¿Ya? Si yo tengo más citoquinina y menos auxina, ¿qué genera? ¿Ya? Aquí, lo mismo. Citoquinina high, auxina low. ¿Qué tengo? ¿Se fijan que se ve verde? Bueno, no se ve tan bien, pero se ve verde, ¿se ven? Se generan brotes. ¿Ya? En cambio, si yo tengo menos citoquinina y más auxina, se generan raíces. ¿Sí? Y si yo mantengo una cierta proporción, ¿ya? Se mantiene un callo indiferenciado. Y recuerden, si falta alguna de ellas, no hay crecimiento. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, si yo tengo un caño diferenciado, quiero generar raíces, le pongo más auxina que citoquinina, ¿cierto? Si le pongo al revés, genero brotes, ¿ya? Y generalmente lo que se hace para generar plantas nuevas es que primero lo enraizan y después cambian la concentración, o los cambian de medio, ¿cierto? Y se ponen en un medio al revés y después, este que ya está enraizado, genera brotes. ¿Se fijan? Y con esto yo puedo propagar vegetativamente plantas. Las citoquininas también participan en la activación de las yemas laterales, si se fijan, con un rol opuesto a la auxina. La auxina inhibe las yemas laterales y mientras esté la acción de la auxina, se inhiben las yemas laterales porque se mantiene la dominancia apical. Cuando desaparece la acción de la auxina, queda liberada para actuar la citoquinina y activar estas yemas laterales. ¿Ya? También promueve el desarrollo de los cloroplastos. Los cloroplastos, recuerden que solo se desarrollan en presencia de la luz. ¿Ya? Este es como un típico modelo de medio de acción de cómo ocurre en la citoquinina. Este es un modelo, por si acaso, ¿ya? Aquí tenemos la citoquinina, esta es la membrana plasmática. Tenemos que hay un receptor que se llama citoquinin receptor, no sé cuánto. Da lo mismo, CRE1, ¿ya? Y que es un dímero y que es capaz de unir citoquinina, ¿ya? Esta proteína, CRE1, tiene un dominio que es quinasa y es capaz de fosforilar, ¿no es cierto?, a esta otra proteína. ¿Ya? Esta proteína fosforilada, ¿cierto?, es capaz de entrar en el núcleo y activar una cascada de traducción de señales que termina en la activación de promotores, etcétera, activa la transcripción de los genes que tienen que ver con la respuesta a la citoquinina. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿cuál es la vía de acción de la citoquinina? Un receptor de membrana que tiene un dominio quinasa, que es capaz de fosforilar una proteína intermediaria, ¿no es cierto?, que es esta, la AHP,
y esta es capaz de entrar al núcleo y activar una vía de traducción de señales que termina en la respuesta de la citoquinina. ¿Ya? Estos AAR, ¿ya? Son genes que significan Arabidopsis Response Regulator. Eso con la gibralina. ¿Ya? Este es un modelo, obviamente se puede hacer más complejo, menos complejo. No me interesa tanto que se aprendan las vías de traducción de señales porque eso es como pura biología molecular, celular, y medio fome. ¿Ya? Basta con que sepan. Lo que me interesa es que sepan para un curso que es tan cipiado y que es tan mutante como este. Me interesa con que sepan que las citoquininas se agrupan por actividad biológica, que se producen en las raíces, cuál es la actividad biológica y su importancia para los cultivos in vitro celulares que sirven para biotecnología, para conservación de plantas, etc. ¿Ya? Eso. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las gibberelinas. ¿Ya? Ojo, no son gibrelinas, son gibberelinas. ¿Ya? Es muy común que cuando la gente las pronuncia como gibrelinas y eso está mal. ¿Ya? Es gibberelinas. Y se abrevian como GA. ¿Por qué? Por ácido gibberélico. ¿Ya? Y S de plural. ¿Sí? Bueno, este es uno de los ejemplos de cómo funcionaba la ciencia en el pasado, porque en 1930 en Japón se descubrió las primeras gibberelinas a partir de Gibberella, por eso es gibberelina, Gibberella fujikuroi, Monte Fuji, eso en Japón, ¿cierto? Y ese es un hongo, ¿ya? Este hongo producía algo que era capaz de producir un efecto biológico en plantas, ¿ya? Entonces, ese compuesto que se aisló a partir de ese hongo, se le puso gibberelina, ¿sí? Por el hongo. Pero después se cachó que lo sintetizan naturalmente las plantas, ¿ya? Y de forma independiente, 20 años después, en Estados Unidos y el Reino Unido, se redescubrió. Y posteriormente, o sea, imagínense que la ciencia, en esta época, en 1930, los gallos en Japón escribían en japonés. Y la ciencia japonesa era para Japón, y con suerte salía a Okinawa, ¿ya? Y no había esta red como global de ciencia, ¿ya? Entonces, es toda una cosa, ¿no es cierto? Fue muy frecuente en esa época que hubieran descubrimientos paralelos, separados geográfica y temporalmente. Después estos gallos hicieron un reconocimiento del descubrimiento previo aquí de Japón, ¿no es cierto? Pero en el fondo no tenían cómo saber, a priori. Entonces, se enteraron después, ¿ya? ¿Me cachan ese mote? Imagínense cuánto hubiera avanzado el planeta si hubiéramos tenido comunicación global en esa época, ¿ya? Donde todavía no había Bad Bunny. ¿Dónde estaríamos en el futuro? Ya, todas las gibberelinas derivan del N-caureno. O sea, es una molécula, lo que comparten todas las gibberelinas es la estructura química. ¿Ya? Se agrupan por estructura, así como las citoquininas se agrupan por actividad biológica, las gibberelinas se agrupan por estructura química. Todas tienen una estructura, un esqueleto derivado del N-caureno. Y lo más divertido es que no todas las gibberelinas tienen actividad biológica, solo algunas tienen actividad biológica. Pero todas son gibberelinas porque son así con estructura química. ¿Ya? Recordemos que toda esta cuestión, toda esta clasificación es humana. O sea, gallos, personas, Juan Pérez o John Smith, ¿no es cierto?, que propuso esto. ¿Ya? ¿Me entienden? O sea, a alguien se le ocurrió que las gibberelinas se iban a llamar así todas las que son así. Y chao. Ya, este es el encaureno. Se fijan, es una típica estructura de anillo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el ácido gibrélico, que es el gas. Ya, si se fijan, la estructura química básica es muy similar, lo que cambian son algunos grupos funcionales. Y las gibrelinas se llaman numéricamente, a medida que se fueron como descubriendo, ¿no es cierto? Está la gibrelina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 1000, ¿ya? La concentración en tejidos vegetativos es alrededor de 1 a 10 partes por billón.
billón. Este billón es el billón gringo. El billón gringo es 1.000.000 de millones. ¿Ya? Ustedes saben que los gringos son especiales, por no decir especiales. ¿Ya? O sea, si son una nación que vota a Trump, claramente se merecen a Trump. Bueno, y aparte de eso, son de los pocos países que todavía no usan el sistema internacional, ¿cierto? Todo el planeta usa el sistema internacional, pero no, ellos van y usan yardas, ¿cierto? Y el billón gringo es 1.000.000 de millones, ¿sí? En cambio, el billón en todo el resto del planeta digamos, es 8 orden de magnitud. Ya, en fin, no importa. Aquí son 1.000 millones. En cambio, el billón de nosotros es 1.000.000 de millones. Eso, ¿ya? Son 3 órdenes de magnitud de diferencia. Bueno, y en el caso de las semillas, la concentración es 1 parte por millón. Es decir, es 1.000 veces, según para los gringos, 1.000 veces mayor en semillas que en tejido vegetativo. ¿Qué es lo que nos sugiere esto? Espero no haber enredado mucho con esto del billón y millón, pero no importa. Filo. La moraleja es que en la semilla hay mucha más que en el tejido vegetativo. ¿Qué nos sugiere? ¿O qué cosa, usted como biólogo, ¿no es cierto?, se discurren o no discurren? ¿Podría ser que tienen función en la germinación de las semillas? Ahí está. Excelente. Muy bien. Algo tendrán que hacer en la semilla, pues si no, ¿para qué? Ya, muy bien. Hay muchas giblerinas, solo algunas tienen actividad biológica, como yo les mencionaba. ¿Ya? Aquí tenemos unas plantitas de choclo o maíz, ¿cierto? O mazorca, o ya no sé, sea maíz, y podemos ver algunas plantitas. Esta es la normal, un choclo normal. Ahí tenemos las flores masculinas, todo, ¿ya? Este que está acá es un mutante que se llama dwarf, tiene mutado un gen y es un mutante deficiente en gibberelina. Y si se fijan, parece un repollo, ¿cierto? Una cosa así. ¿Ya? Este que está acá es el mismo mutante, pero que le hicieron con un chichi, con un aspersor. ¿Cachai? Esa cuestión es para echar cloro o qué sé yo. Así. Sí. ¿Ya? Le aspergieron, no sé cómo se conjuga el verbo aspersión. Asperjaron, le echaron gibrelina externa y se recupera el fenotipo normal. Y este es el normal más gibrelina. ¿Ya? Entonces, claramente podemos ver que la gibrelina tiene un rol biológico en la elongación de los entrenudos. ¿Ya? Vean que este es tiene como las mismas hojas, pero en versión cipiada. Bueno, ¿cuáles son los efectos en el crecimiento y desarrollo? Aumenta el crecimiento del tallo en plantas enanas, en roseta, poace, en los meristemas intercalares. Es decir, si yo tengo algo así como un brócoli, un repollo, una lechuga, y yo le aplico giberelina, la cosa se me va a estirar. Y al revés, si yo tengo una planta que es más elongada le quito la giberelina, va a quedar como chaparrita, va a quedar como un brequiblasto. ¿Ya? Entonces, una manera de alterar un brequiblasto artificialmente es con la aplicación de gibrelina. ¿Ya? Además, participa en este crecimiento de los cañas y culmos en las poáceas. O sea, por ejemplo, yo tengo un bambú, qué sé yo, y le aplico gibrelina y voy a tener mayor elongación, mayor crecimiento. ¿Ya? Disminuye el grosor del tallo, lo hace más delgado, ¿ya? Disminuye el tamaño foliar y tiene que ver con el color verde pálido de las hojas. Obviamente, eso en respuesta a señales de luz. Una de las funciones más claves de la gibrelina es que regula la transición desde juvenil a adulto. En una planta, ¿qué es lo que define juvenil y adulto? No digamos en los humanos, porque digamos que en los humanos hay gente de 40 años que todavía se comporta como juvenil, pero las plantas, ¿cómo podemos separar el estado juvenil y del estado adulto? ¿Puede ser por cantidad de hojas y si hay o no flores? La cantidad de hojas no, porque es Ah, el crecimiento vegetativo, pero sí
la activación de la fase reproductiva. Esto es como súper obvio en plantas anuales, ¿ya? Porque una planta anual llega a la adultez en un mes, ¿no es cierto? Pero en plantas que son perennes, muy longevas, como por ejemplo una araucaria, pueden pasar 40 años antes de que se forme la primera estructura sexual. Entonces, esa fase, ese cambio en la fase vegetativa y reproductiva es lo que marca la fase como la fase adulta. ¿verdad? Entonces, la giberelina puede apurar o puede regular el paso a la fase donde la planta es reproductiva. ¿ya? Y eso también tiene cierto determinante porque plantas que son, por ejemplo, de interés agrícola, hay algunas que no nos interesa que pasen a la fase reproductiva, porque no sé si alguien ha tenido lechuga en su casa, cuando se suben las lechugas es cuando van a reproducirse. Lo mismo las hierbas que uno tiene para, como la menta o el orégano, cuestiones así, uno no quiere que florezcan, porque se suben y como que no andan. Y uno lo que quiere es favorecer el crecimiento vegetativo. ¿Se fijan? ¿Entienden o no? Entonces, ahí nos interesa que no se reproduzca. Y por otro lado, si yo tengo plantas que quiero cultivar como flores, ¿no es cierto? Ahí me interesa que rápidamente produzcan flores. Entonces, ahí yo puedo regularlo con giberelina. ¿Ya? Dependiendo de la especie, también la giberelina influencia la iniciación floral y la determinación del sexo. Recuerden que hay especies que son monoicas, son monoclino-monoicas, ¿ya? O que son diclino-monoicas o dioicas. Y cuando tengo flores unisexuales o individuos que son unisexuales, en alguna especie, la determinación de eso está regulado por la giberelina. Por ejemplo, el araucaria, ¿no es cierto? Araucaria es macho, araucaria es hembra. ¿Cómo se determina eso? En algunas especies con la giberelina. ¿Ya? Bueno, la giberelina sustituye los requerimientos de días largos y días fríos en la estimulación de flor. ¿Qué significa esto? En las especies que son de zonas templadas, ¿ya? ¿Cachan cuáles son las zonas templadas, no? Sí, ¿Cuáles son? un bosque templado, por ejemplo. No estoy hablando de bosque, estoy hablando, ¿cuáles son las zonas templadas? ¿Qué es una zona templada? Los lugares que tienen, Que van desde el trópico hasta el polo. No escuché esa parte. Zonas que van desde más o menos, si no recuerdo latitudinalmente, de los trópicos hasta los círculos polares. Ya, bien, por ahí la cosa. Son en el fondo las latitudes altas antes del polo, ¿cierto? La zona que no es tropical, la zona que no es tropical, fuera del rango tropical y antes de la zona del polar, ¿cierto? Ese pedazo es la zona templada, ¿sí? Ya, entonces, en las zonas templadas, en algunas partes, lo que tengo son estaciones del año, ¿ya? Donde tengo inviernos fríos y veranos calurosos, ¿ya? Y piensan que las plantas, la evolución, la selección natural, ha favorecido señales ambientales confiables. En este caso, una de las señales más confiables es el fotoperíodo. Entonces, muchas de estas plantas censan los días largos en invierno, tienen que acumular, ¿no es cierto?, varios de estos días largos para, en el fondo, tener la señal de, oye, estamos en invierno, para que sepa que pasó el invierno para después que viene la primavera y producir las flores y toda la onda. Entonces, hay flores, hay plantas, árboles sobre todo, como todos estos de cultivo tipo manzana, durazno, qué sé yo, que requieren frío o requieren días largos, días cortos o días largos, ¿cierto? Para producir las flores. Y eso está relacionado con la señal ambiental que predice la temporada. No sé si me explico. En el fondo, es para que las plantas no hagan partidas falsas y no florezcan en una temporada desfavorable que va a terminar botando las flores, por ejemplo, con un helado, no sé, ¿ya? Bueno, en fin. Y la giberelina sustituye estos requerimientos fisiológicos que tienen que ver con señales ambientales de frío o de fotoperiodo
para la floración. Recuerden que hay plantas que florecen en primavera, plantas que florecen en verano y plantas que florecen como en otoño, incluso o en invierno. Hay unas que florecen antes. Entonces, dependiendo del estímulo ambiental, la gibberelina puede reemplazar en algunas especies estas cosas. La gibberelina también promueve la fructificación en algunos tipos de frutos, por ejemplo, en la manzana, no en todos los tipos de frutos. Y promueve la germinación de la semilla, terminando la dormancia. Esto es un rol súper clave y de hecho se usa como herramienta biotecnológica y para también conservación de plantas, ¿ya? Porque las semillas que tienen latencia o que tienen dormancias muy, muy activas, se puede aplicar gibberelina para aumentar la germinación, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Activa el embrión, debilita el endosperma y moviliza las reservas. No sé si reservas con S o no. Parece que está mal escrito. Sí, Creo que es con S. está mal escrito. Sí, es con S. Bueno, por lo menos me di cuenta. Ya, el mecanismo de acción es que tiene que ver que la gibberelina produce un aumento de la alfa-amilasa. La alfa-amilasa es una enzima que degrada el almidón. El almidón es una de las principales reservas del endosperma. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? La gibberelina activa la alfa-amilasa degrada el almidón libera los compuestos de los que está formado, glucosa y fructosa, ¿no es cierto? Y esas azúcares monoméricas son usadas como energía para activar el embrión y iniciar la germinación. ¿Ya? Este es el modelo de acción. Lamento que se vea chico, pero se los voy a explicar si en realidad es un modelo de estos típicos modelos celulares, pero ya. Tenemos la membrana, aquí tenemos la gibberelina y tenemos un receptor de membrana de gibberelina. ¿Ya? Esto, cuando se une, lo que hace es activar a una proteína G. ¿Se acuerdan lo que son las proteínas G? Las proteínas G, ¿no es cierto?, activa un pulso de calcio. Este pulso de calcio, ¿ya?, tiene una vía por acá que activa una transducción de señal, activa una señal, un intermediario, es sensado en un receptor que está en el núcleo. ¿Ya? Esta pelotita de aquí es un receptor teórico. ¿Ya? En el fondo es para no ponerle aquí todas las moléculas entre medio, pero básicamente tenemos receptor membrana, la gibberelina se une, activa una proteína G. Esta proteína G activa un pulso de calcio, una vía de señalización por calcio. Esto es típico. Calcio es como una vía así tipo la panamericana. O sea, todo va por calcio. ¿Ya? Y este pulso de calcio activa receptores específicos en regiones promotoras de ciertos genes, ¿cierto? Y este gen activa a... Este gen es un promotor, ¿cierto? Factor de transcripción que va a la zona promotora del gen de la alfa-amilasa, se activa la transcripción de la alfa-amilasa y la alfa-amilasa se produce y se va empaquetada y se exporta fuera de la célula y va a degradar el endosperma del embrión. Este es el mecanismo de acción de la gibberelina. ¿Ya? ¿Por qué es útil? Se usa, por ejemplo, para el malteado de la cebada, para hacer cerveza. ¿Ya? Cuando yo quiero hacer alcohol, ¿qué es lo que necesito que haya? Fermentación. Claro. ¿Y qué es la fermentación? ¿Cuál es el sustrato de la fermentación alcohólica? La levadura. ¿Ya? La levadura es el que hace la cuestión. ¿Pero qué necesita la levadura para fermentar? ¿Azúcares? ¡Azúcar! Exactamente. Entonces, la levadura no se come el almidón directamente. La levadura lo que se come es el azúcar. Por eso cuando yo hago pan, a la levadura le echo una cucharada de azúcar al pan. ¿Cachai? Tiene que comer azúcar. Entonces, si no tengo degradado la reserva de almidón, que además es duro, o sea, no duro, pero es sólido, ¿cierto? Y no lo ablando y lo disuelvo en sus azúcares constituyentes, después no puedo hacer fermentación, me va a tener un bajo nivel de azúcar. Entonces, cuando yo quiero hacer cerveza, agarro los granos de cebada,
hago germinación en oscuridad, puedo aplicar gibrelina para que haya una activación de la alfa-amilasa, se liberen las reservas, se liberen los azúcares, después lo muelo y le echo la levadura, voy a tener un mayor nivel de azúcar y con eso voy a tener un mayor nivel alcohólico y puedo después, por ejemplo, hacer whisky, cerveza o lo que sea, ¿ya? Entonces, el malteado de la cebada significa que hago germinar las semillas en oscuridad. Entonces, la malta de cebada es eso, son semillas que están germinando y que lo que hicieron fue activar la alfa-amilasa y empezar la degradación del almidón en azúcares. Eso me va a permitir fermentar y tener un nivel alcohólico, un grado alcohólico. Ese es el mote, ¿ya? Gas. ¿Cuáles son los usos? La gibrelina, como está relacionada con la maduración de los frutos y el crecimiento de los frutos, se puede usar en spray para tener mega frutos, ¿ya? También para hacer manta de cebada, aumenta el rendimiento de la caña de azúcar, porque recuerden que está relacionada con el crecimiento de los meristemas intercalares en las cuáceas, ¿ya? Y disminuye el tiempo de producción de semillas en coníferas. ¿Por qué? Porque recuerden que ayuda al paso a la adultez. Y en coníferas son muy longevas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un plan de recuperación de alerce, ¿ya? Y que viven 3.000 años y que pueden pasar 100 antes de que la planta llegue como a la madurez sexual, si yo quiero apurar la cosa, le voy echando gibrelina y puedo a lo mejor lograrlo en 20 años, en vez de 100, ¿cierto? ¿Qué usos piensan ecológicos, agronómicos, biotecnológicos podrían tener los inhibidores de gibrelina? ¿Para qué me puede servir? Evitar la reproducción de plantas invasoras. Por ejemplo, exactamente. ¿Ya? Puedo tener, por ejemplo, un tallo que tiene una plaga de cúscuta, que es un parásito, ¿cierto? Una planta parásita. Hay unas cúscutas que son nativas y otras que son introducidas. Y eso produce fruto. Yo podría tener como desfasados los cultivos y en la época donde está con fruto o cuando está con semilla, aplicar inhibidores de gibrelina, chantar la germinación de toda esa cuestión, de una maleza, por ejemplo, poner mi cultivo que tenga crecimiento vegetativo, ¿no es cierto? Y que entonces crezca antes que salga la otra cuestión, por ejemplo, por decir algo. ¿Ya? Aquí tenemos un personaje y tenemos a la izquierda en la pantalla un fruto control y a la derecha un fruto que le hicieron chichi con gibrelina. ¿Ya? Yo he usado gibrelina en el laboratorio para germinación y es heavy porque germina todo. La biosíntesis es vía terpenoide. Los terpenoides son esas como alacranes. No sé si lo cachan. Los terpenos son como colita, doble, manito. Esos son los terpenos. Y se sintetizan principalmente en tejidos apicales, principalmente en las puntas, ¿no es cierto? Y la auxina aumenta la biosíntesis de gibrelina. Este se puede unir a azúcares de forma covalente, ustedes ya saben, y esta forma no tiene actividad biológica, y el sentido de eso es poder mover hacia los lugares foco destino la gibrelina. Este es el mecanismo de acción de la relación entre la auxina y la gibrelina. La gibrelina oxidasa pasa esta forma a esta forma, y recuerden que no todas las gibrelinas tienen la misma actividad biológica, ¿ya? Entonces, hay unas que tienen más actividad biológica. Aquí está la vía de respuesta. Y estas vías de respuesta tienen un feedback, ¿no es cierto?, negativo hacia ciertas formas que son negativas, ¿ya? Esta estimula la elongación e edición celular y en este caso, en la vía de respuesta de la gibrelina hay expansión celular, pero sin baja de pH, ¿ya? A diferencia de el caso de la auxina, donde tengo expansión celular, pero una expansión celular mediada por acidificación y activación de la expansina. Recuerden que en ese caso había bomba de protón y toda la onda, por eso esa expansión celular tiene que ver con una baja pH. En este caso es otra vía, ¿ya? Bien, vamos para acá. Ya. Questions. Ya, voy a dejar de grabar para no...